Condado de Duval, Florida, 174 escuelas públicas, 123.000 estudiantes y más de 6.000 puestos de trabajo tecnológicos sin cubrir. No es algo que nos parezca raro, ¿verdad? Nos está pasando también aquí. En este caso han utilizado, como habéis visto, Minecraft Education como una solución en la que los estudiantes pueden realizar simulaciones, pueden tener laboratorios, se pueden preparar para programar y adquirir nuevas skills, y además de una forma divertida, ¿verdad? Soy María Comín, directora de Educación Preuniversitaria en Microsoft, y vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y mejorar esa empleabilidad. A la finalización de mi intervención me dará también Juan Pablo Ferrero, que es el director comercial de educación de Intel para Western Europe. Al principio de esta sesión hemos visto un pequeño vídeo con Microsoft Copilot, ¿verdad? Microsoft Copilot ya está disponible también en educación y los docentes pueden empezar a utilizarlo para poder adaptar sus clases, tener un asistente y un copiloto que le va ayudando en la implementación de cualquier proceso. Vamos a hablar un poquito de educación personalizada con inteligencia artificial y vamos a abordar 4 bloques principales. En primer lugar, ¿cuáles son los principales retos que nos encontramos en todas las instituciones educativas? Seguro que va a haber muchos más, pero nos vamos a centrar en alguno más relevante. Vamos a hacer un pequeño énfasis y vamos a entrar de lleno para ver cómo se está utilizando realmente en instituciones educativas, tanto en colegio como en universidades. Vamos a identificar también algunas aplicaciones prácticas y finalizaremos con toda la parte de aceleradores de aprendizaje que realmente suponen una revolución a la hora de poder implementar diferentes actividades en el aula. Bien, principales retos. Seguro, como os he dicho, que vais a encontrar muchísimos más, ¿no? Pero me parece interesante mirar un poco desde arriba lo que ha ocurrido después de la pandemia, que es verdad que fue hace 4 años, pero los informes internacionales, que no voy a mencionar ningún nombre, nos están recordando que los estudiantes están perdiendo la capacidad lectora, la fluidez lectora o la comprensión de textos muy sencillos, ¿no? También está bajando toda la parte de cálculo matemático o resolución de problemas. Y necesitamos herramientas que les permitan poder desarrollarse y avanzar en estas habilidades básicas o fundamentales, pero que son imprescindibles, ¿no? para la vida diaria. También nos hemos encontrado situaciones en las que los estudiantes no se encuentran bien emocionalmente. Bueno, estudiantes y también docentes, ¿no? Que salen muchos informes también sobre la salud de los docentes. Y es que es normal. Si yo para venir aquí hubiera tardado 40 minutos en un atasco en la M40 o no me hubiera dado tiempo a tomarme un café porque había mucha gente en la zona de registro, pues claro, mi predisposición para hablar aquí hoy pues sería diferente. De igual forma, los estudiantes necesitan encontrarse seguros, cómodos, para tener una predisposición al aprendizaje muchísimo mayor. Y esa parte social, esa parte emocional, nos estamos... Bueno, pasad, sin problemas. Es verdad que hemos empezado un poquito antes, igual tenía que haberme esperado, pero sed todos muy bienvenidos. Esa parte emocional y de preparación a los estudiantes es fundamental poderla controlar. Y las herramientas que os vamos a presentar hoy permiten a ese docente tener ese contacto y poder mirar a los ojos al estudiante teniendo esa información de forma anticipada. El tercer reto que nos estamos encontrando es la accesibilidad. Desde aquí, además, os doy un aplauso a todo el equipo que estáis aquí participando, signando. Y es que hacéis un trabajo fabuloso. Voy a intentar ir más despacio. De acuerdo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimos materiales que se ponen a disposición en el aula y muchas veces nos encontramos con que no son accesibles desde un punto de vista tecnológico. Quizá tenemos aplicaciones de robótica fantásticas y maravillosas y proyectos que queremos implementar y cuando llegamos al aula pues no son compatibles con el hardware que tenemos disponible. O a lo mejor tenemos una diversidad en el aula que no está representada en las herramientas con las que trabajamos. Podemos tener personas con dificultad de aprendizaje,
con dificultad visual, dificultad auditiva. Y a nosotros nos gusta hablar mucho de esa accesibilidad y ese diseño inclusivo. Luego hablaré un poquito más de él. Y el último reto que nos estamos encontrando, lo hemos visto antes en un vídeo, es la adaptación a ese futuro laboral. Tenemos un reto muy grande en todos los países, España no es diferente, en cuanto a qué está pidiendo el mercado laboral y cómo están saliendo nuestros estudiantes formados, tanto en una educación primaria, secundaria, como en universidades. Y hay una separación enorme entre las habilidades que tienen y lo que pide el mercado laboral. Y estos 4 retos, nosotros desde Microsoft tenemos el compromiso de abordarlos y de implementarlos con todas nuestras soluciones desde el inicio. Como os decía, vamos a hablar un poquito de mercado laboral y vamos a ver esa radiografía un poco del mercado laboral que nos estamos encontrando. Os traigo unos datos que están extraídos del Índice de Tendencias Laborales de 2023, que aunque sea del año pasado, me parece muy relevante traerlo en educación y seguir mirando estas cifras. En este informe, en el que se estuvieron encuestando a más de 31.000 personas en 31 países, preguntamos a los empresarios si piensan que los empleados están lo suficientemente preparados para trabajar en la era de la inteligencia artificial. El 82% contestó que los empleados van a necesitar nuevas habilidades para trabajar en esta nueva era. Pero fijaros qué tipo de habilidades nos revelaron. Capacidad analítica, inteligencia emocional, capacidad creativa, curiosidad, manejo de sesgos, detección y manejo de sesgos, delegación de inteligencia artificial, saber preguntar. Son todas habilidades blandas muy necesarias para poder trabajar en la era de la inteligencia artificial. De hecho, me quedo con la última de las habilidades, delegación de inteligencia artificial y saber preguntar. Los mejores prompt engineers de todo el mundo, que además ya están ganando un pastizal, son los lingüistas. A lo mejor estamos pensando que eran orientaciones profesionales que se podían abandonar. Bueno, pues fijaros la relevancia que tienen ahora, ¿no? Bueno, esto está cambiando. ¿Os dejo hacer alguna foto? ¿Sí? Bien. ¿Y qué está pasando realmente con el uso de la inteligencia artificial? Si miramos el índice de tendencias laborales del 2024, a nivel global y a nivel general, el 68% de los empresarios encuestados dicen que no contratarían a nadie que no tenga ya habilidades de inteligencia artificial. Y más del 60% de esos empleados dice que está utilizando la inteligencia artificial aunque no tengan una estrategia clara o una herramienta corporativa. Son datos, a mí me parecen muy altos, ¿no? Bueno, pues os traigo unos datos también de un informe de inteligencia artificial que es AI in Education, en el que preguntamos también a más de 1.800 usuarios durante los meses de octubre y diciembre de 2023 cómo están utilizando la IA en educación. Vamos a hacer un poquito más de detalle. Y en este caso, los docentes, un 68% de los docentes, revelaron que utilizan la inteligencia artificial al menos 1 o 2 veces la han utilizado en ese periodo, ¿vale? ¿Y para qué la utilizan? Pues el 81% lo utiliza para preparar sus clases, para planificar y mejorar sus materiales. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Y qué hacían los equipos directivos? Pues fijaros, el 47% de los equipos directivos la utilizan diariamente. A mí me parece brutal, pero está muy alineado al informe que os he contado antes, ¿no? Educación no es un sector independiente de lo que nos está ocurriendo. Y el que el 47% de equipos directivos utilicen la inteligencia artificial de forma diaria y además lo utilicen para mejorar los procesos es un dato muy relevante. La IA está aquí para quedarse y además es necesario también una IH y una inteligencia humana que acompañe todos estos procesos. De igual modo,
que no tenían una estrategia clara o que no tenían, digamos, una herramienta corporativa en esas empresas en general. En educación ocurre lo mismo. El 15% de las instituciones que se han encuestado reconocían que se estaba utilizando, pero no tenían una estrategia. Y el 42%, aunque sí la estaba utilizando y tenía una estrategia, no estaba alineado con sus valores. Es importantísimo que todo vaya de la mano, que si un centro educativo, que si una universidad quiere transformarse, tiene que estar alineado con sus valores, con su core de negocio, con lo que inspiran, con cómo se quieren ver representados en el mercado y que esté todo alineado y que vaya coordinado de la mano. Pues vamos a ver algunas de las aplicaciones prácticas, ¿no? Ya hemos visto cómo estamos. Vamos a ver qué tipo de soluciones, y es verdad que en estos 20-25 minutos no da tiempo a ver demasiadas soluciones, pero aprovecho y os invito a que paséis a nuestro AI School, que está al final del pasillo, al lado de la sala 25, donde tenemos muchísimos profesionales y especialistas, compañeros nuestros, donde vais a poder también hacer demostraciones de inteligencia artificial con diferentes soluciones. Así que no os perdáis ese AI School que tenemos preparado. Bueno, los he agrupado en tres bloques. Al principio yo os decía que habíamos visto Microsoft Copilot, cómo realmente podemos utilizarlo, bueno, pues para mejorar un poco los procesos de aprendizaje y de enseñanza, motivar mucho más a los estudiantes, generar experiencias motivadoras que les permitan aprender mucho más o que esas experiencias no se les olviden cuando les implementáis métodos de aprendizaje o actividades, ¿no?, diferentes. Ese recuerdo que se les queda realmente es mucho más relevante que a lo mejor si estuvieran solamente leyendo, ¿no?, un texto. Esa experiencia se nos queda grabada y no la vamos a olvidar. Pero también la inteligencia artificial permite analizar datos, ¿vale?, ofrecer información procesable, poder tomar decisiones. Fijaros que los equipos directivos lo estaban utilizando para la mejora de procesos. La inteligencia artificial te permite tener métodos de predicción de abandono escolar, de fracaso escolar y poder mejorar todos esos procesos. En el centro, lo que hemos hablado, cómo preparar a los estudiantes para su futuro profesional. Nos lo va a contar luego Juan Pablo un poquito más en detalle, pero bueno, pues es fundamental desarrollar la alfabetización en inteligencia artificial. Tenemos que aprender la inteligencia artificial con inteligencia artificial y preparar a los estudiantes para utilizarlo de la mejor manera posible. Una inteligencia artificial responsable, con un uso ético, que sea y que sirva para mejorar realmente los procesos o la sociedad en la que nos estamos moviendo, con un sentido y con un impacto en la economía y en la sociedad y sin sesgos, ¿no? Así que tenemos que asegurarnos que todos esos materiales se van a implementar bien en el aula y tenemos muchísimos informes y materiales que luego os voy a presentar. Y diseño inclusivo. Aquí sí que me quiero detener un poquito porque dentro de Microsoft nos gusta hablar de un diseño inclusivo. En Microsoft tenemos equipos de software, de ingeniería, de producto, que son equipos diversos, en una diversidad geográfica, cultural, de género y de capacidades o de discapacidad. Es decir, hay personas con diversidad funcional que están trabajando constantemente para asegurarnos que ese software y que ese producto que desarrollamos puede ser aplicable en cualquier escenario para cualquier persona. Si hacemos eso, estamos diseñando productos con una inclusión, con una inclusividad, un diseño inclusivo desde el principio, ¿no? Hablamos de un diseño inclusivo incorporado desde el principio y no una accesibilidad atornillada. Y os pongo un ejemplo. Llegamos un día a clase y queremos implementar una actividad de una creación de vídeo, ¿no?, el diseño de vídeo. Pues igual es la mejor aplicación del mundo, pero quizá tenemos 2 estudiantes, 3 estudiantes con dificultades auditivas que no van a poder trabajarlo bien o con dificultad visual y tampoco lo van a poder trabajar. ¿Y luego qué? ¿Vemos cómo lo adaptamos? Bueno, pues si utilizamos herramientas que son inclusivas desde el principio, nos vamos a evitar todo eso y vamos a poder acceder a todos ellos. Así que, bueno, vamos a ver algún pequeño vídeo y algún ejemplo
de qué es lo que ya está disponible. Que está disponible con inteligencia artificial dentro de soluciones de Microsoft en educación. Lo primero que os voy a mostrar es un pequeño vídeo, ya está disponible. Sabéis que tenemos incorporado muchísima parte de inteligencia artificial, la parte de Microsoft Copilot dentro de Teams. Y os voy a enseñar un pequeño vídeo sobre cómo a través de Teams, que es todo nuestro gestor de aula donde es totalmente seguro y podemos crear todos nuestros materiales de clase, crear lecciones, tareas, ¿vale? Cómo la inteligencia artificial me va a permitir como docente crear una tarea personalizada y con inteligencia artificial. Ojo que incluye la creación automática de rúbricas, que os veo por ahí alguno y ya está disponible. Vemos en esta demostración cómo podemos crear una tarea y simplemente le doy al botón de crear, añadir detalles y me va a completar mucho mejor la tarea, ¿no? Bueno, le puedo poner panel material divertido y puedo crear una rúbrica de forma automática. Me puede gustar más o me puede gustar menos, pero tengo una primera rúbrica o criterio de evaluación que yo después puedo aplicar dentro de mi tarea de Teams. No sé si lo habíais visto antes, pero a mí me parece excepcional, ¿no? Bueno, pues María, ¿qué más tenemos dentro de Teams o de las soluciones de educación basadas en inteligencia artificial que van a poder mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje? Bueno, pues os presento a los aceleradores de aprendizaje, que son una batería de herramientas sin coste dentro de Microsoft Educación, dentro de Teams, que están disponibles con tres objetivos o tres elementos, ¿no? Yo hablaría primero del entrenador. Vamos a ser capaces de tener un entrenador personal, igual que tenemos en el gimnasio, que nos va a permitir entrenarnos todas las veces que queramos y cada estudiante lo va a poder hacer. Pero además, el docente va a tener el progreso de lectura, el progreso de estos aceleradores, ¿no? Es decir, va a tener esas evidencias de aprendizaje que a veces tanto nos cuesta tener y mostrar, y que bueno, ya sabemos que con todos los planes de competencia digital es importantísimo tener esa evaluación, ¿no? Y esas pruebas de ejecución. Y además vamos a poder luego verlo en un informe y en una analítica con la que yo puedo interactuar. Bueno, estos son los tres pilares. Vamos a ver cómo los dividimos, los aceleradores de aprendizaje. Pues linkado un poco a los que os comentaba antes, que son todas las habilidades fundamentales que teníamos antes de lectura y demás, vamos a poder cubrir tres áreas muy importantes y de habilidades y competencias de los estudiantes, ¿no? En primer lugar, la fluidez lectora. El docente va a poder enviar una tarea de lectura para que el estudiante la reciba de forma individual, pueda leer ese texto, lo puede hacer en clase o lo puede hacer en casa si bueno, pues le da vergüenza leer en público, que muchas veces nos pasa, ¿no? Y una vez que ha leído, de forma automática y con inteligencia artificial, el docente va a recibir un resumen indicando el porcentaje de precisión de esa lectura, si ha cometido algún error, si no ha pronunciado bien alguna palabra. Pero es que además también va a poder ver si la expresión ha sido la correcta, si ha tenido pausas, si ha hablado un poco bueno, con signos de interrogación cuando no toca. Y además va a poder generar unas preguntas de comprensión. Luego os muestro un pequeño vídeo. Todo esto lo podéis hacer en diferentes idiomas, con lo cual para aprendizaje de idiomas es fantástico. Con diferentes textos, diferentes niveles. Esto nos va a permitir asegurarnos que los estudiantes mejoran su fluidez lectora y que además entienden lo que les estamos proponiendo. Del mismo modo, va a aparecer dentro de poco un entrenador y un progreso también de matemáticas, ¿no? Donde, pues del mismo modo, vamos a poder presentar algunos ejemplos, algunos ejercicios de resolución de problemas matemáticos o de operaciones matemáticas y vamos a poder obtener registros individuales de esos estudiantes, ¿no? Para saber qué dificultades están encontrando.
Todo esto lo estáis viendo diariamente en vuestras actividades, pero no lo tenéis todo recogido en una única herramienta. Y luego vais a ver al final cómo todo esto se complementa y vamos a ser capaces de poderlo ver en un único panel. La tercera pata de habilidades fundamentales tiene que ver con el bienestar emocional, ¿no?, de los estudiantes. Y como os decía, muchas veces ellos no hablan y no cuentan cómo se encuentran, ¿no? Sobre todo cuando están en secundaria ya es más difícil interpretar cómo están en clase y si un examen les ha parecido muy difícil o no. Bueno, pues aquí tenemos desarrollado toda una batería de monstruos, ¿no?, que tenemos ahí creados con diferentes colores. Igual alguno puede pensar que esto es más para niños pequeños, pero lo hemos trabajado en centros de formación profesional y ha sido espectacular. Cuando un docente termina una tarea o termina un examen, les envía una pregunta y les pregunta cómo se encuentran. Y en ese momento, cada estudiante elige, digamos, el color de la emoción y expresa cómo se encuentra. Esto que parece tan tonto, muchas veces preguntamos, ¿cómo estás? Bien. Pues a lo mejor ese bien no es bien. ¿Cómo estás? Contento. Pues no estás contento. Si tú preguntas a un estudiante cómo te encuentras y la sensación es que se encuentra bien, puede estar contento, feliz, emocionado, sentirse con energía, sentirse satisfecho. Hay muchísimas emociones que no se pueden trasladar así y que a través de los monstruos de colores ellos sí que se expresan, ¿no? Y podemos medir un poco la temperatura de cómo se están encontrando. La segunda parte, que hablamos de habilidades para prepararse para el futuro, hablaríamos de tareas que me ayudan a trabajar la alfabetización mediática e informacional, el poder enviar una tarea para que los estudiantes expresen, busquen un contenido en la red y además en una red protegida, que lo hemos visto antes, dentro de Teams, son capaces de buscar un contenido con unos conectores y con una información que le está indicando el docente. Y no solamente tienen que buscar el link, sino que tienen que expresar y tienen que contestar por qué han elegido esa información. Y tienen que tener esa capacidad, ¿no?, analítica de explicarse y después podemos comentarlo luego en el aula. Es una herramienta, la verdad, que fantástica, se está utilizando ya en muchos centros educativos y permite, bueno, pues identificar muy bien qué procesos y qué pasos están siguiendo para buscar información. Y la última parte, hablaríamos del orador de presentaciones. Yo antes de venir aquí me activé el orador de presentaciones para ver cómo lo hacía y me iba indicando paso a paso si iba muy rápida, si iba muy lenta, si estaba repitiendo contenido. Esa herramienta está disponible también para que los estudiantes se puedan preparar y cuando van a clase a presentar cualquier tema, pues estén muchísimo mejor preparados. Y la parte de abajo de conclusiones y analítica es lo que os decía. Vamos a poder tener en un único panel todas estas referencias. Antes de ver las conclusiones y analítica, os muestro un pequeño ejemplo del progreso de lectura. En este caso, con inteligencia artificial, vamos a crear un pasaje y un texto. Podemos elegir la temática, por supuesto está en cualquier idioma, y podemos generar un pasaje con aquellas palabras que más les haya costado, adaptar la complejidad y generar también esas preguntas de comprensión de forma automática. Así que yo ahora puedo enviar esta tarea de lectura, medir el progreso de lectura de cada uno de mis estudiantes y tener esta información que me permita ver cómo están avanzando. Como os decía, vamos a ver en este pequeño vídeo, dentro del panel de conclusiones, toda la actividad digital que yo estoy realizando en el aula. Lo puedo ver a nivel de clase o puedo ver a nivel de estudiante, y puedo saber si alguno de ellos puede tener dificultades la semana que viene a través de toda la actividad digital. Podría revisar dentro de la parte de progreso de lectura cómo está leyendo mi clase, si tienen alguna palabra que les cuesta más o que es más difícil para ellos. La parte de tendencias de ánimo que os indicaba antes, puedo ir viendo con esa especie de termómetro, ¿no?, de colores también cómo se están encontrando. Puedo ver si alguno está conectándose tarde o pronto. Aquí en este caso tengo a muchos que han trabajado por la noche. Y puedo ir viendo diferentes métricas. Es la ventaja de poder tener todo centralizado en la misma herramienta, segura, privada, y que va a permitir indagar un poco más en cada una de las actividades.
vais a poder ver, por ejemplo, la parte de comprensión de lectura, que os he enseñado antes un ejemplo. Yo podría ir viendo alumno por alumno cómo están entregando las tareas y podría ver pues en detalle de lectura que os he contado antes, ¿no? Cuáles son las palabras que más les está costando. Podría generar un fragmento solo con esas palabras. Espectacular, ¿no? Podría enviar la tarea solo a un alumno si no necesito enviárselo a todos y personalizar ese aprendizaje. O incluso una parte que a mí me gusta mucho, que es la parte de fonética. En el caso de inglés, podemos incluso identificar cuáles son las reglas de fonética que más le están costando. Pues, por ejemplo, cojo esas 2 reglas de fonética que más dificultad tiene y puedo generar un texto en el que pues esté basado en esas reglas, ¿no? Para mejorar esa parte. Aquí tenemos la parte de reflexiones, como veis, diferentes preguntas que les he realizado, cómo se sienten hoy, qué les ha parecido el examen, y tendré un registro de todos mis estudiantes contestando las preguntas que les estoy proponiendo, y así estoy viendo y conectando mejor con ellos acerca de cómo se sienten, ¿no? Bueno, pues como veis, todo esto está disponible sin coste en Teams para que lo podáis realizar, implementar desde ya en vuestras aulas. Y bueno, es inteligencia artificial que ya está incluida dentro de nuestras soluciones. Me quedan 2 regalos y una actividad, así que cuento con todos vosotros, ¿vale? Primero el regalo. Os dejo 2 QRs. El primero que tenéis a la izquierda es el iToolkit, lo tenemos ya también traducido. Es todo un dossier preparado para implementar esa estrategia de inteligencia artificial que hemos dicho que muchas veces no tenemos una visión hacia dónde queremos implementarlo. Aparecen ejemplos de prompts, de Copilot, herramientas muy útiles, informes de investigación, ¿vale? Sobre cómo se está utilizando la inteligencia artificial. Y el segundo reporte, que también lo tenemos traducido, es el que os he enseñado antes sobre cómo la radiografía, ¿no?, de la inteligencia artificial en educación y cómo se está trabajando en ello, ¿vale? Así que veo todavía móviles levantados. ¿Sí? Bien. Os he dicho 2 regalos y una actividad. Así que sé que estos sofás son súper cómodos, pero os voy a pedir a todos que os pongáis de pie un momento, ¿sí? Porque si no vamos a estar mucho tiempo aquí sentados. Y vamos a hacer una actividad muy rápida a través de uno de nuestros monstruos de colores, de Reflect. Además de poder hacer preguntas y respuestas, hay diferentes actividades. Y esta que vamos a hacer ahora es una actividad para coger aire, respirar, llenar bien la capacidad pulmonar para estar preparados para el resto de sesiones. Así que un minutito de respiración. Vamos a saludar. Cogemos aire. Bien. Dejamos ahí, nos llenamos bien, nos oxigenamos para prepararnos bien y podemos expirar. Espectacular, ¿eh? Venga, respiramos otra vez. Vamos a ver cómo nos llenamos de aire. Sí. Expiramos. Muy bien. Volvemos a coger aire. Este ejercicio lo podemos hacer entre clase y clase, cuando veamos que están muy alterados, o si vienen del recreo, o si ha habido un partido de fútbol muy complicado, ¿sí? O incluso, ya os decía, en formación profesional nos decían un equipo de Asturias que lo utilizaban para grados de formación de soldadura, una media de 55 años, para que se relajaran un poco. Bueno, pues ya nos hemos oxigenado, hemos cogido mucho aire. Vamos a saludar a nuestro monstruo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Os doy un aplauso. Daros un aplauso. Sí. Y nada, os voy a dejar con Juan Pablo Ferrero de Intel, que nos va a hablar sobre diferentes soluciones de empleabilidad que tienen dentro de Intel. Así que muchísimas gracias. Buenos días. Como me han presentado, soy Juan Pablo Ferrero, trabajo dentro del equipo global de educación como director europeo. También estoy trabajando dentro del Centro de Excelencia Global de Educación dentro de Intel.
Lo que les voy a comentar es totalmente complementario a lo que María les estuvo comentando. Voy a poner foco específicamente en un proyecto, en una iniciativa dentro de Intel que comenzamos en el año 2018, pero recién estuvo disponible a fines del 2019. Por supuesto, y no quiero ser algo redundante, pero sí reforzar lo que María les estuvo comentando, que en el mundo laboral hoy se necesitan nuevas habilidades, o skills, como se dice en inglés. Esta lista se va actualizando continuamente y hay algo que nos están comentando las empresas en todo el mundo. Cada vez es más difícil encontrar los perfiles que necesitamos. ¿Cuál es la colaboración de Intel en este sentido? Más allá de toda la trayectoria de Intel en educación, hemos enfocado la conexión entre la educación y la empleabilidad. Y en ese sentido hemos dicho, bueno, lo que se puede hacer es trabajar, crear un proyecto para educar a profesores y que estos profesores desarrollen estas habilidades, estos skills y mentalidades en los alumnos. En este sentido, creamos lo que se llama Intel Skills for Innovation, o podríamos traducirlo habilidades para la innovación, con el objetivo de poder crear una nueva generación de gente innovadora y gente con los skills correctos para trabajar hoy en día. Una forma de resumirlo en este sentido es mostrarles lo que les estoy mostrando en pantalla, que es lo que se llama el marco, y dentro de ese marco estamos viendo qué tipo de habilidades, como por ejemplo la programación y codificación, la ciencia de datos, simulación y modelado, inteligencia artificial, que va más allá, no solo la inteligencia artificial generativa, sino también machine learning. Complementando esto, trabajamos en el desarrollo de mentalidades, por ejemplo, el pensamiento de diseño, el pensamiento computacional. Y completando esto, nos ponemos focos en, por ejemplo, la parte social emocional. Si hoy las personas tienen que trabajar no solo dentro de su empresa, muchas veces conectado con gente de otras empresas, de otros países, con distintas culturas, hay que tener esa inteligencia y ese trabajo en el desarrollo de habilidades social, emocional. Por lo tanto, al crear este modelo lo hemos basado en la taxonomía de Bloom, de manera de que se pueda trabajar y desarrollar lo que se llama en inglés Higher Order Thinking, o los pensamientos de alto nivel. Hemos asociado un montón de lecciones de manera de que pueda ser utilizado. Pero ¿cómo implementamos Skills for Innovation? Y esto es algo que les voy a mostrar un poco más adelante. La implementación está a través de una plataforma que está creada y que existe desde hace varios años. Para resumir, cuando empiezo a hablar de estos temas, hay una gran atracción en la parte de muchos gobiernos. Cada vez que hemos presentado el proyecto, que es totalmente gratuito, ha sido aceptado a tal forma de que hoy estamos con presencia en 57 países. Ya hemos traducido esto en más de 20 idiomas. No todo, porque ya a veces hay que ir traduciendo algunas lecciones, algunas áreas de formación profesional, pero seguimos avanzando y seguimos con una gran aceptación. Pasemos a lo que contiene esa plataforma que les he comentado. La plataforma tiene dos áreas. Un área está con una gran cantidad de lecciones en un formato muy profesional, en el cual tenemos los materiales para el profesor, los materiales para el alumno, están en diferentes idiomas y en total hay más de 150 horas disponibles de lecciones para utilizar. Por otro lado, tenemos un área de formación profesional para que los profesores maestros puedan ir a su propio ritmo, estudiar dentro de 4 niveles diferentes y después lo que pueden hacer es dar exámenes. Al dar examen pueden recibir un certificado Intel de haber realizado la formación de Skills for Innovation. En este caso, en el área profesional,
está mapeado con el marco profesional de habilidades digitales para España, para Europa también. Es solamente una mención. Quiero terminar con esto. Quiero invitarlos a que entren en la plataforma Skills for Innovation. Para eso tienen que ir a la URL o la dirección web que pueden ver en pantalla. Saquen fotos, por favor. Y en el momento de inscribirse, tienen que agregar un código. Y agreguen el código que ven en pantalla aquí debajo. Esto es todo. Hemos llegado al final de las presentaciones de educación. Los invito a pasar al café y, como ha dicho María, por favor visiten el área que se llama AI School. Gracias.